este programa queremos hablar de unos personajes que fueron muy importantes en la vida de Jesús. Efectivamente, vamos a hablar de la vida de alguno de los discípulos y bueno, pues igual que cualquier gran rey, ¿no? o gran persona, Jesús pues se rodeaba, ¿no? tenía a su alrededor personas pues que le apoyaban, ¿no? y gente pues que estaba por la labor de transmitir el verdadero evangelio, ¿no? Pero antes de eso, cada uno de los discípulos tuvieron un llamamiento personal también, ¿no? Jesús fue llamando a cada uno de ellos, ¿verdad? Y yo creo que podemos empezar pues, desglosando, pues, por ejemplo, la vida de Andrés. Sí, yo creo que también pues Jesús se formó, ¿no? Se preparó su equipo. Eso es. Se hizo un equipo. Se hizo el equipo. De 12 discípulos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito, ¿no? de la sencillez también de Jesús, cómo les llamó, cómo fueron llamados. Vamos a leer algún versículo. Me gusta mucho este tema que hemos elegido porque vemos la sencillez de Jesús, cómo escogió a gente de a pie. O sea, casi todos los discípulos eran pescadores, aunque habían diferentes estatus sociales y diferentes trabajos, ¿no? Pero más de la mitad eran pescadores. 6 o 7, gente muy sencilla, ¿no? Gente trabajadora y gente humilde, ¿no? Yo creo que, no sé qué es lo que vio Jesús, pero algo vería en ellos, ¿no? Cuando se les acercó y les llamó, ¿no? Porque ahora vamos a leer en Marcos y yo que lo que quería decir era que no solo que él la forma de elegirlos no fue haciendo una convocatoria, sino que él a medida que iba caminando, iba paseando, iba predicando en las distintas ciudades, él fue encontrando y fue descubriendo el corazón de cada persona para que pudiera servirle, y así los iba llamando y les ofrecía si querían seguirlo, y la gente lo seguía, pero él fue eligiéndolos a medida durante su ministerio, ¿no? O sea, que no tenían una preparación especial, que a veces nos afanamos, ¿no? Que no digo que sea malo, ¿no? Estudiar y prepararse, ¿no? Para el futuro, pero que era gente que yo creo que igual ni siquiera conocían a Jesús, ¿no? O sea, algunos no conocían a Jesús. O sea, que también, qué testimonio, ¿no? Que Jesús te llame y que tú decidas dejarlo todo, dejaron las redes, dejaron el barco y le siguieron. Había gente como Mateo que estaban estaban subidos a un árbol y lo veían pasar, y Jesús los miró y le dijo: ¿querés seguirme? Y bueno, el llamamiento era así, ¿no? Él veía el corazón de las personas. Pues mira, si me permitís, vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versículo del 16 en adelante, y dice: Jesús llama a 4 pescadores, pero de estos 4 pescadores son los primeros 4 discípulos, ¿no? Y dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Fíjate, o sea que Jesús se acercó: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, ¿no? Estaban pescando los hermanos y dejando luego sus redes, le siguieron. O sea, ni siquiera se plantearon: ¿pero tú quién eres? ¿O por qué te voy a seguir a ti? ¿No? O sea, el Espíritu Santo, yo supongo que les hablaría, ¿no? Dios les mostraría quién era Jesús. Y dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, ¿no? Estarían ellos arreglando las redes, también hermanos, eran pescadores, Jacobo y Zebedeo, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron, fíjate. O sea, se acercó a 2 barcas, vio a 4 personas que yo no sé qué es lo que verían en ellos, ¿no? Porque podían haber sido cualquier otra, pero se fijó en ellos, ¿no? Y Jesús les llamó, ¿no? Ellos decidieron dejarlo todo, eso es tener fe también, y seguirle. O sea, qué forma también más bonita, ¿no? Qué testimonio de dejarlo todo y
y decir, venga, a lo que... Y luego no sabía lo que le esperaban tampoco, o sea, que no es que fueran, venga, veniros conmigo, que no les ofreció nada vivir en... Les dijo, seré pescadores de hombres, ¿no? Sí. Eso fue la promesa del Señor, Y la ¿no? sencillez, ¿no? De cómo vivían, ¿no? Comían donde les invitaban, dormían donde les dejaban. O sea que tenemos... Pero yo creo que una cualidad, ¿no?, muy importante en este caso de los 4 fue que lo dejaron todo al momento, o sea, no se enredaron, ay, espera Jesús, que voy a avisar en casa, que tengo que terminar esto, ay, que quiero dejar esto resuelto, ¿no? Muchas veces el Señor una y otra vez nos toca en la vida, nos llama, venga, estoy aquí, venga, y, ay, Jesús, no, es que... ahora tengo que hacer esto, no es que me han llamado de este trabajo, no es que mis planes son estudiar, acabar esta carrera, no, montón de cosas, montón de planes que al final pues dejamos al Señor en segundo plano, ¿no? Y sin embargo los discípulos al momento le siguieron, al momento le siguieron, o sea, ellos no se preocuparon de lo que tenían, de lo que dejaban, sino que las palabras de Jesús yo creo que fueron con tal autoridad que o sea, ellos en ningún momento dudaron, ¿no? Sino que con la autoridad que Jesús dio esas palabras, ellos actuaron y dijeron, venga, ahí vamos, ¿no? Sí, así fue. Pues mira, como estabas diciendo tú, vamos a hablar un poquito de Andrés, ¿no? Y estamos buscando algún estudio. Dice que Andrés era el hermano de Pedro, pero que antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Que Juan bautizó a Jesús. O sea, que antes de... O sea, que él igual sí que conocía, ¿no? De Jesús, porque Juan siempre hablaba de que después de él vendría el Salvador, que era el verdadero Hijo de Dios, o sea... Que Andrés yo creo que sí que conocía un poco, ¿no? Sí, y acá también en el pasaje de Juan, capítulo 1, dice que también Andrés fue quien llevó a su hermano Simón a conocer a Jesús. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. O sea, que Andrés también quería que su hermano conociera a Jesús y lo llevó también y también fue uno de los discípulos más conocidos, ¿no? Uno de los tantos conocidos de... Yo creo que una de las cualidades de Andrés podría ser que él era un evangelista, ¿no? Porque, o sea, su principal propósito, aquí pone, en la vida fue traer a otros, llevar a otros al maestro, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace un evangelista, dar a conocer al Señor para que otros pues puedan ser salvos, ¿no? Y yo creo que Andrés, ese fue su principal cometido, ¿no? Claro. Porque parece como que él estuvo en otra posición un poquito más, no tan cerca igual de Jesús, ¿no? Como en un segundo plano, pero qué importante, ¿no? O sea, qué importante fue el papel que él hizo, porque él llevó a otros a los pies de Jesús, ¿no? Sí, dice que también fue optimista y estuvo contento en ese segundo plano, o sea, no fue... hay rasgos, ¿no? Vemos también, pues cada discípulo tiene unos rasgos y una personalidad diferente, ¿no? Y qué bueno, que podamos estar contentos con la parte que nos toque, que no seamos envidiosos, ¿no? Yo supongo que Jesús también estaría muy encima de darle las enseñanzas y él estaba contento y aún así traía gente a los pies de Cristo y no le importaba, ¿no? Ocupar un segundo plano, ¿no? Que vemos también, ya veremos un poquito más adelante, alguna conversación que tenían los discípulos que se preguntaban, ¿no? Que quién era el mayor, o sea, que también entre ellos había, ¿no? Esa, pues como personas, como seres humanos, con sentimientos, de ver quién era el más importante. Querían saber quién era el mayor, ¿no? Y Jesús pues les da lecciones y les enseñaban, ¿no? Que el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el más pequeño, ¿verdad? Más pequeño, así es. A mí una de las características que me gusta de Andrés es el tema de que él lleva a su hermano a conocer a Jesús. Empezó por no sé si sus papás eran, él acá habla de que era hijo de Jonás, no sé si Jonás conocía a Jesús, pero él pensó en el primero que pensó es en su hermano, y eso también es importante, ¿no? Él pensó en su familia, que conociera a Jesús, y esa también es una linda característica de Andrés, ¿no? Que no solo era
era un evangelista, como dice acá, sino que también empezó por su casa. Por su casa. Empezó por su casa y después buscó a otros, ¿no? Para acercar a Jesús. Pues otro de los discípulos, Raquel, ¿verdad? Bartolomé. ¿Eh? Una de las cosas que yo creo importante también que tenemos que decir de Andrés es que, o sea, al final fue un mártir más de los que... Y a él, bueno, él predicó el Evangelio a la esposa del gobernador, aquí nos pone del gobernador a Epeas, perdón, y la mujer fue sanada, y entonces el gobernador se enfadó tantísimo de que su mujer fuera sanada que nombró que le crucificaran, ¿no? Y fijaos el corazón de Andrés, que en vez de decir... o sea, le iban a crucificar como le crucificaron a Jesús. Decir, no, yo no soy digno de que me crucifiquen así, ¿no? Sino que le crucificaron en X. O sea, tremendo martirio. Tú imagínate, o sea, ¿cómo te pueden poner un cuerpo así en forma de X? Claro. Sí, ¿no? Y yo creo que, o sea, hasta el final, como Andrés también sufrió pues el azote, ¿no? del Evangelio también, ¿no? Por predicar el Evangelio. Sí. Y pues ahora, como tú decías, Maripino, tenemos también Bartolomé, que bueno, Bartolomé, su nombre natural era Natanael, y fue otro de los discípulos que el Señor también pues, le llamó, ¿no? Sí. Y en este caso, estábamos diciendo que era gente sencilla, pero en este caso, pues Natanael sí que provenía de sangre real. Sí que pues podemos decir que igual... podía ser igual gente que tuviera un estatus social un poquito más alto, sí. Pero como vemos también como el Señor pues llama a todos, ¿no? Sí. Llama a todos y Él respondió también, ¿no? O sea que no solamente tenemos un Dios para los humildes, ¿no? Para gente sencilla, sino el Señor también quiere llegar a los gobernantes, a los políticos, a gente importante, ¿no? Porque... Él ha venido a salvar a todos. A todos, sí, sí que es verdad. Dice que le definen un poco como el verdadero israelita, en quien no hay engaño, ¿no? En Juan 1:47 habla un poco de la historia de Bartolomé, que no sabemos mucho, es uno de los discípulos de los que no se habla tanto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como hablábamos, Dios no miraba, ¿no? el estatus, era muy sencillo, Jesús era muy sencillo y escogió, pues fíjate, su equipo, se preparó un equipo y entre ellos, pues yo creo que también un poco por dar ejemplo, yo creo que estaba todo, Dios tenía todo organizado, ¿no? Escogió pescadores, también escogió a una persona, de los 12 discípulos solo está Bartolomé, que tenía sangre real, venía de sangre noble, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, ¿no? Porque la gente, así tampoco la gente se puede justificar, no, es que yo no soy nada para que Dios me use, que Dios te puede usar sea cual sea tu estatus social, ¿no? Ya puedes ser humilde, puedes ser gente de dinero, puedes ser gente de estudios, puedes no tener estudios, o sea, da igual. Yo creo que la disposición está en el corazón, ¿no? De querer servir a un Dios real, el no negarte, ¿no? Cuando Jesús te llama, porque Jesús llamó a los discípulos personalmente, pero Jesús te puede seguir llamando hoy en día, puede hablar a tu corazón. Llama personalmente a cada uno de nosotros. No, y una de las características del llamado de Natanael es que, claro, él era un hombre de una familia noble, era un hombre, digamos, instruido. Y cómo Jesús también supo llegar al corazón de él, porque acá habla de que cuando Felipe le dice que halló a Jesús, que dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Entonces Natanael dijo, y Jesús es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces él viene a Jesús y le dice, he aquí, cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, encima Jesús lo elogió porque Natanael dudaba de Jesús, decía, puede ser algo, que haya algo bueno en Nazaret, del lugar donde viene. Entonces, cómo Jesús pudo ver el corazón de él y lo elogió. Y entonces ahí fue cuando dijo, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes que soy un hombre noble? O sea, como que... Y ahí es cuando Jesús le dice, porque te vi y te vi debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Entonces como que él también le está diciendo, bueno, vení, seguime y vas a ver que voy a hacer cosas más grandes en tu vida, ¿no? Eso también, como Jesús sabía, cómo conocía a cada uno y sabía cuál era el punto para que lo pudiera Para llamarle, para ¿no? llamarle, O sea, exacto, para tirarle la flecha. Exacto, porque El gancho. Natanael, a pesar de eso, era un hombre instruido y él decía, uno pensaba, decía, podría ser, y también lo siguió a Jesús, a pesar de... Sí, porque uno puede decir, yo no he estudiado esto, tengo este conocimiento, no necesito a Jesús. Claro. No, pero sin embargo, el Señor, yo creo que con el llamamiento de Bartolomé nos da una enseñanza, ¿no? Sí, sí. De cómo a Jesús lo necesitamos todos. O sea, seamos doctos o no lo seamos entendidos o no, todos necesitamos, el ser humano necesita a Jesús en su corazón. Así es. Dicen que Bartolomé Natanael fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y de los profetas. O sea, era un hombre que quería saber más y más, ¿no? de nuestro Señor. De todas formas, yo poniéndome en situación, yo creo que los discípulos fueron llamados, pero yo creo que se enamorarían de Jesús con cada milagro, con cada palabra, con cada parábola, claro. O sea, ver su amor por las personas, cada milagro que hizo, o sea, las cosas sobrenaturales que hizo, ¿no? Y vivirlo en primer plano, yo creo que eso te hace enamorarte más, ¿no? Porque nosotros conocemos, hoy en día Jesús, Dios siguen haciendo milagros, seguimos viendo, nosotros como cristianos seguimos viendo milagros que, por ejemplo, médicamente, ya los médicos, gente desahuciada por los médicos, por la familia, y cómo Dios tiene un plan para cada vida, a lo mejor diferente al que nosotros pensamos, porque ya dábamos por hecho que, por ejemplo, iban a morir porque estaban en una situación médica muy grave, y cómo sigue haciendo milagros hoy en día, que eso nos hace que nuestra fe crezca. Yo creo que siendo discípulos, viviendo al lado de Jesús, su sencillez, su amor, o sea, sus milagros, viéndole realmente que era el Hijo de Dios, yo creo que se tendrían que enamorar por segundos más de Él, ¿verdad? Yo creo que pues eso tenía que ser una experiencia continua, ¿no? Cada momento, ¿no? Si cuando uno pues oye, se pone delante del Señor, entra a la presencia del Señor, la paz, el gozo que el Señor te transmite, ¿no? En ese momento, imagínate estar caminando con Jesús, estar a sus pies, estar escuchándole de continuo, pues para ellos tenía que ser una llenura completa, ¿no? Claro. Yo creo, para cada uno de los discípulos. Y por eso yo creo que para ellos también fue fácil, ¿no? Yo creo decir, venga, sigo a Jesús, ¿no? Porque pues esa voz de amor, ¿no? Esas palabras que Jesús transmitía, esa paz, esa seguridad, esa autoridad, yo creo que a ellos fue lo que les hizo firmes en la decisión de seguir a Jesús. Viniera lo que viniera, porque estudiando las historias de los 12 discípulos, yo creo que solo uno murió de muerte natural. Claro. O sea, los demás fueron mártires, o sea, sabiendo que ibas a morir, o sea... pero ponías toda la carne en el asador, ¿verdad? Porque decías, yo sé, pero sé que me recompensa más la vida eterna, ¿no? La recompensa que voy a tener por Jesús, porque hoy en día, y aquí en España, la verdad que podemos servir a Dios cómodamente, entre comillas, lo digo, porque no somos perseguidos, y a veces nos cuesta salir de nuestra zona de confort, que somos tristemente, hay que reconocerlo, somos muy cómodos. Muy cómodos, preferimos estar cómodos y predicar desde aquí, que aquí no tengo peligro, no pasa nada. Pero ellos, mira, donde Jesús pues donde Dios dijera, donde Jesús les mandara, ¿no? Me parece que Bartolomé Natanael fue discípulo y fue... Uno de los aventureros, dice, uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Fíjate que dice que fue la primera iglesia en Armenia, ¿no? Mira. Fue mártir, no vamos a decir cómo murió. Pues sí, porque de verdad que es un poco desagradable. Que bueno, que si queréis estudiar, pues pero también fue mártir también. Fue mártir también. Un mártir tremendo, vamos, la forma de morir, algo tremendo. Que tú dices, ¿cómo se podía hacer ese tipo de cosas? Y a pesar de su posición, ¿no? Porque como dice que él era un estudioso de la ley y todo, él defendió a Jesús
siempre y predicó. Entonces, a pesar de su posición social, su posición como persona, él igual siguió defendiendo. Y también murió como un mártir justamente por defender a Jesús. La verdad que sí. Bueno, pues ahora tenemos la vida de Santiago el anciano. Sí, porque hay otro, vamos a hablar de otro anciano. Tenemos hay dos Santiagos, ¿no? Está el anciano y Santiago el menor o el más joven. Que era el más joven, fíjate, del más mayor al más joven, y se llamaban igual, ¿no? Empezamos por el mayor y acabamos por el pequeño. Y Santiago también se llamaba Jacobo. Sí. Claro. Y su oficio también era pescador. Eso es, aquí pone, era un pescador que vivía en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Y predicó en Jerusalén y en Judea, y también fue un mártir. También pone que fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Claro, sí. O sea que prácticamente es verdad lo que decía Maripino, menos uno que yo creo que hemos estudiado, todos los demás fueron mártires del Evangelio, ¿no? Sí, dice que la palabra, su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Dice que era un dúo inseparable, ¿no? Sirvieron a Jesús juntos. Qué bonito, ¿no? Que la familia podamos servir y remar en la misma dirección, ¿no? Y ser un apoyo el uno para el otro. Yo supongo que los discípulos y Jesús serían una familia, estaban juntos. Y había varios que eran hermanos entre los discípulos. Sí, hemos dicho, por ejemplo, Andrés fue hermano de Pedro. Sí. Y ahora Santiago, hermano de Juan, ¿no? De Juan. Sí, o sea que el Señor los llamó por familias también, ¿no? Qué bonito también ver cómo juntos pueden servir al Señor y llevar el Evangelio a otros también. Fue el primero de los 12 discípulos en convertirse en mártir, fue el primero que murió, ¿no? Por Jesús y por su fe. Dice que fue un hombre coraje, con un espíritu de perdón, no tenía envidia porque vivía a la sombra de su hermano Juan, ¿no? Que era uno de los favoritos de Jesús. Sí. Y dice que tenía una fe extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Qué bonito que se den esos datos, ¿no? Sí. Porque que remarquen tu fe, ¿no? Que subrayen ahí. Es muy importante. No, y el hecho, como acá dice, que él vivió a la sombra de Juan, a pesar de que ellos los dos pertenecían, dice, al círculo más íntimo de Jesús, los que estaban, porque decían que Juan había sido su discípulo amado, como él se mantuvo igual, o sea, eso de no tener esa envidia que comúnmente lo que vos hablabas al principio, de la competencia, quién era el que estaba más cerca, el que Jesús quería más, y él siempre, a pesar de eso, mantuvo su fe, y él nunca tuvo esa envidia que a veces uno se caracteriza. Yo creo que Jesús lo sabría hacer bien, ¿no? Claro. O sea, no en ningún momento les hizo sentirse a ninguno, aunque Juan pues era el discípulo amado, o había discípulos que Pedro, que estaban más cerca, ¿no? Igual de Jesús, pero en ningún momento, porque el caso de Andrés fue lo mismo, ¿no? Como que estaba en un segundo plano, y Santiago también, pero ellos no se sentían desplazados, ¿no? Ni rechazados, ni para nada, al contrario, ¿no? O sea, ellos siguieron ahí evangelizando y perseverando y llevando el Evangelio hasta el final, ¿no? Así es. Y bueno, pues para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de Santiago, el más joven. Así es. Él fue también hermano del apóstol de Judas Tadeo. Así es. Y bueno, también vivió en Galilea, y lo que no sé, la profesión de él, yo no sé si aquí nos pone. No nos habla nada no nos dice. Sí que se dice que fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes, o sea, tendría su fe también en su juventud también, ¿no? Pues son rasgos pues típicos también de la juventud, ¿no? El carácter fuerte o no, y es diferente, pero el servir a Dios con más fuego, más ardiente, ¿no? Por su juventud. Yo creo que con esa pasión, ¿no? Ese de nuevo, igual una persona ya más adulta, por la experiencia también, a uno le hace ser como más tranquilo, ¿no? Sí. Pero él, pues eso, yo creo que él predicaba, ¿no? Y iba con mucho ímpetu, mucho fuego, ¿no? Y es lo que transmitía también, ¿no? Sí.
Y luego también nos dice que murió como mártir. mártir, Y también, bueno, pues su forma de morir fue muy dura, pero la verdad que jolín, de cada uno de ellos podemos aprender, ¿no? Pues, el carácter de cada uno de ellos y cómo al final, o sea, cómo hasta el final no negaron su fe, ninguno, ¿no? Y cómo pudieron convivir personas de diferentes caracteres, de diferentes edades, de diferentes profesiones, porque como hablábamos de Bartolomeo, que era un profesional, que era un instruido, a Santiago o a Andrés, que eran pescadores o personas jóvenes con ímpetu, cómo podían pudieron convivir dentro de ese círculo con Jesús y servirle de la manera que le sirvieron, ¿no? Eso también. Sí, yo También creo que es todos somos diferentes, todos somos válidos en la obra del Señor y da igual que nadie tenga un poco tu juventud, también nos dice la palabra, ¿no? Que tenemos que ser de ejemplo de nuestra fe, en conducta, o sea que da igual la edad, si eres mayor, si eres joven, si tienes estudios, si no, si eres de este carácter o de otro, porque Dios también nos dio el carácter, Dios también formó el carácter en nosotros, no es que yo escogí ser así o asado, ¿no? Sí que tenemos que poner y que Dios nos moldee, ¿no? Tenemos que ser vasijas en las manos de Dios. Y me gusta. Bueno, hemos hablado también de que es el más joven y yo supongo que él trabajaría pues en diferentes terrenos, ¿no? Yo supongo que cada uno se acercaría y tendría el don de hablar con un tipo de personas o con otros, ¿no? Yo supongo que él le tocaría pues la parte pues de la adolescencia, juventud, ¿no? De los jóvenes. Bueno, pues amigas, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que, bueno, pues haberos compartido la vida un poquito a grandes rasgos de 4 de los discípulos, os haya pues venido bien. Y bueno, pues os queremos dejar también nuestro número de teléfono, el 618-73-7233, por si nos queréis dar cualquier sugerencia o cualquier pregunta a través del WhatsApp, o si no también a través de nuestro email, que es nuncasolas@solidariatv.com. Hasta el próximo programa.